Muy bien, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de factorización. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo factorizar trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. Bien, continuemos con nuestro tema de factorización entonces. El día de hoy, como ya les comentaba, vamos a ver la factorización de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Lo primero que quiero que noten es que b y c son constantes, o dicho de otra forma, lo que se conocen como coeficientes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dice, este método consiste en factorizar el trinomio x cuadrado más bx más c como el producto de dos binomios. Quiere decir que vamos a obtener el producto de dos binomios, o la multiplicación de dos binomios, dice, con un término en común. Cada uno de esos binomios va a tener un término en común. ¿Y cómo van a ser esos mismos binomios? Van a ser de la forma x más p por x más q. Para ello es necesario retomar el producto de dos binomios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a multiplicar dos binomios? Bueno, recordemos. Por ejemplo, si yo tengo dos binomios que se están multiplicando, en este caso x más 5 por x más 4, yo sé que ambos términos del primer paréntesis deben multiplicar a ambos términos del segundo paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que el x va a multiplicar a esta x, pero también tiene que multiplicar a este más 4. Y este 5 tiene que multiplicar a esta x, pero también tiene que multiplicar a este más 4. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación, ¿qué vamos a obtener? Multipliquemos primero la x. X por x obtengo que es x cuadrado. X más 4 más por más me da más, x por 4, 4x. Esta x ya multiplicó a estos dos, ahora el 5 tiene que multiplicar a estos dos. 5 más 5 por más x, más por más me da más, 5 por x, 5x. Más por más me da más, 5 por 4, 20. Ahora yo veo que aquí en mi resultado tengo dos términos semejantes, es decir, estos dos términos tienen la misma variable, por lo tanto yo los puedo sumar. Y esto lo puedo escribir como el x cuadrado, como no tiene ningún término semejante, lo copio. 4x más 5x, 4 más 5, 9x. Y el 20, como no tiene ningún término semejante, lo copio. Por lo tanto, mi resultado va a ser x cuadrado más 9x más 20. ¿Qué quiere decir eso entonces? Por definición entonces dice que x cuadrado más bx más c va a ser igual a x más p por x más q, donde p más q es igual a b y p por q es igual a c. Traduzcamos esto al español, miremos de una forma más fácil. Supongamos entonces que yo tengo mi trinomio x cuadrado más 9x más 20. Es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, ¿sí o no? Donde b va a ser igual a 9 y c va a ser igual a 20. Dice que esto lo puedo escribir. ¿De qué manera? Lo puedo escribir como x cuadrado más 9x. 9x yo lo puedo escribir como 5 más 4. ¿Por qué? Porque 5 más 4 es igual a 9. ¿Sí o no? Y el 20 yo lo puedo escribir como 5 por 4. Porque 5 por 4 es 20. Aquí está la clave de la explicación esta. Si ustedes se dan cuenta, me dice que b lo puedo sustituir por p más q. b es 9, lo puedo sustituir por dos números que al sumarse me den b. Eso es lo que me dice aquí. Si yo tengo dos números que al sumarse me den b, los puedo sustituir. Y aquí me dice que tengo que tener estos mismos dos números, al multiplicarse me tienen que dar c. Quiere decir que si yo tomo 5 por 4 me tiene que dar c. Dicho de otra forma, este número de aquí es b. Y este lo puedo sustituir por dos números que al sumarse me den ese mismo número, que es 9 en este caso. Y este número que está aquí es c. Y lo puedo sustituir por dos números que al multiplicarse me den ese mismo número c. Esa es la resolución de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Bueno, miremos un ejemplo. Supongamos que tenemos x cuadrado más 9x más 20 entonces. ¿Cuáles van a ser mis números p y q? La definición me dice que uno de los términos de cada binomio va a ser el mismo.
¿Cuál es ese término? El primero siempre va a ser x. ¿De dónde obtengo x? De la raíz cuadrada de mi primer término, que es x cuadrado. Le saco la raíz cuadrada y escribo x. Y luego estos números p y q, ¿de dónde salen? Yo tengo que buscar dos números que al multiplicarse me den c y al sumarse o restarse me den b. ¿Cómo sé yo si va a ser sumar o restar? Si estos dos signos son iguales, los números tienen que sumarse para darme b. Si estos dos signos son diferentes, los dos números tienen que restarse para darme b. En este caso, ¿cuáles son dos números que al multiplicarse me dan 20 y al sumarse me dan 9? Bueno, ya vimos que son 5 y 4, porque 5 por 4 son 20 y 5 más 4 son 9. Este número entonces, el primer término de cada paréntesis, es la raíz cuadrada de mi primer término de mi binomio, que es x cuadrado. Y estos dos números son dos números que al multiplicarse me tienen que dar c y al sumarse me tienen que dar b. ¿Qué pasa con los signos? Vimos que cuando estos signos son iguales, los números p y q se tienen que sumar para dar b. Pero si son diferentes, se tienen que restar. ¿Cómo hacemos para determinar estos signos entonces? Dice que el primer signo siempre se va a copiar del primer signo de mi trinomio. Si este primer signo del trinomio es más, el primer signo de mi paréntesis va a ser más. Si este primer signo de aquí es menos, el primer signo de mi paréntesis va a ser menos. ¿Y qué pasa con el segundo signo? Ahí sí tenemos que aplicar la ley de signos de mi binomio, de mi trinomio, perdón. Por ejemplo, en este caso, yo veo que en mi trinomio este signo es más y este es más. Entonces digo más por más, voy a obtener que este es más. Si este, por ejemplo, fuera menos, yo diría más por menos y este signo sería menos. Repitiendo entonces, si estos dos signos son iguales, los números p y q deben sumarse para obtener b. Si estos dos signos son diferentes, los números p y q deben restarse para obtener b. ¿De acuerdo? Miremos este ejemplo. X cuadrado más 5x más 6. Lo primero que tenemos que observar es que sea un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Anteriormente nosotros vimos cómo resolver un trinomio cuadrado perfecto. ¿Será que este es un trinomio cuadrado perfecto? Bueno, para hacer el trinomio cuadrado perfecto, este tiene que tener raíz cuadrada exacta, no hay problema. Pero el tercer elemento también tiene que tener raíz cuadrada exacta. Y 6 no tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto descartamos esto como un trinomio cuadrado perfecto. Y se convierte en un trinomio y vemos que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, donde b es 5 y c es 6. Entonces, siguiendo esta definición, yo tengo que encontrar dos números p y q, tales que al multiplicarse me den 6 y al sumarse me den 5. ¿Por qué sumarse? Porque va a ser el primer signo más y el segundo más por más da más. Voy a tener signos iguales. Entonces necesito dos números que al multiplicarse me den 6 y al sumarse me den 5. ¿Cuáles serán esos números? Miremos entonces. Lo primero, vamos a poner como primer término la raíz cuadrada de x cuadrado. Y luego buscar esos dos números que hablábamos, p y q. En este caso entonces, yo voy a tener que mi primer elemento dentro de mis binomios va a ser la raíz cuadrada de mi primer término, x. Más, copio el primer signo, más por más, me da más. Dos números entonces que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. Yo veo que son 3 y 2, porque 3 por 2 son 6 y 3 más 2, 5. Por lo tanto, mi respuesta va a ser x más 3 por x más 2. Miremos otro ejemplo. X cuadrado más 2x menos 8. No es un trinomio cuadrado perfecto porque este no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces vemos que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, el primer término va a ser la raíz cuadrada de este, que va a ser x para ambos binomios. Y luego tengo que encontrar, los signos. Copio el primero y el segundo va a ser la ley de signos entre estos dos. Más por menos me da menos. Yo veo entonces aquí que mis dos signos son diferentes. Por lo tanto, los números p y q
¿qué tienen que tener, qué condición tienen que cumplir? Dice que tengo que encontrar dos números que al multiplicarse me den 8 y al restarse me den 2. ¿Por qué restarse? Porque estos dos signos son diferentes. Y yo veo entonces que esos números son 4 y 2, porque 4 por 2 son 8 y 4 menos 2 son 2. De tal manera... Bueno, miremos otro ejemplo. Tenemos y cuadrado más 7y más 6. Primero descartemos que sea un trinomio cuadrado perfecto. El 6 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces no. Miremos si se trata de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Efectivamente. Pero alguien me puede decir, pero este no es x, es y. No importa, es una forma de llamar a la variable nada más. Pero es de la forma x cuadrado más bx más c. Es decir, tiene un término elevado al cuadrado, otro término con la variable a la 1 y un término independiente o una constante. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es saber que esto va a dar como producto dos binomios. El producto de dos binomios. Donde el primer término de cada binomio va a ser la raíz cuadrada de mi primer término aquí del trinomio. Que en este caso va a ser y. Los signos, ¿cómo van a quedar? En el primer paréntesis copio el primer signo, que es más, y en el segundo más por más da más. Los signos me quedan iguales. Entonces tengo que buscar dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 7. ¿Cuáles serán esos números? Bueno, vamos a tener entonces, como miramos, la raíz cuadrada de y cuadrado es y, que es mi primer término en ambos binomios, y. Los signos, el primer signo lo copio y el segundo, ley de signos, más por más me da más. Entonces, dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 7, los números son 6 y 1, porque 6 por 1 son 6 y 6 más 1, 7. Por lo tanto, mi respuesta es x más 6 por x más 1. Miremos otro ejemplo. X al cuadrado menos 12x más 11. Dos binomios entonces, el producto de dos binomios, donde el primer término va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x. Y luego voy a tener mis signos. El primer signo lo copio y el segundo siempre va a ser menos por más, me da menos. Yo observo que son iguales. Los dos negativos, pero iguales. Entonces yo tengo que encontrar dos números que al multiplicarse me den 11. Y como son signos iguales, al sumarse me den 12. ¿Y cuáles son esos números? 11 y 1. Porque 11 por 1 son 11 y 11 más 1 son 12. Entonces mi respuesta va a ser x menos 11 por x menos 1. Para concluir nuestro tema de factorización, platiquemos un poco sobre la combinación de métodos. Este no es un método más, sino que en este tipo de ejercicios nosotros vamos a combinar dos o más de los métodos que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, en el polinomio x al cuadrado menos 1 más x al cuadrado menos x menos 2, yo observo que este primer factor no es más que una diferencia de cuadrados, ¿sí? O es una de las fórmulas notables que vimos en un video anterior. Y este factor de aquí no es más que un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Pero aquí b, ¿cuánto vale? Bueno, b vale menos 1, ¿sí o no? Bueno, entonces vamos a aplicar un método de factorización para esto y el otro método de factorización para esto. Hagámoslo entonces. Recordando entonces, si yo tengo una diferencia de cuadrados, voy a obtener como factorización igual dos binomios, el producto de dos binomios, donde el primer término va a ser la raíz cuadrada del primero, x, y el segundo va a ser este segundo término, la raíz cuadrada de este segundo término, solo que en un paréntesis con signo menos y en otro paréntesis con signo más. Entonces el producto o la factorización de esto, de esta diferencia de cuadrados, no es más que x menos 1 por x más 1. ¿Cuál es la factorización de este? Entonces es un trinomio de la forma x cuadrado menos x menos 2. Igual voy a obtener el producto de dos binomios. Entonces pongo más, es este signo más. ¿Y cuál es la factorización? Bueno, el primer término de mis binomios va a ser la raíz cuadrada de este, x, en ambos términos.
el signo de mi primer binomio va a ser el primer signo de mi trinomio, solo lo copio. Y el del segundo va a ser el producto de la ley de signos de aquí. Menos por menos, obtengo que es más. Entonces tengo que encontrar, como son signos diferentes, dos números que multiplicados me den 2 y restados me den 1. En este caso es 2 y 1, porque 2 por 1 es 2 y 2 menos 1, 1. ¿Qué observo yo aquí? Bueno, yo observo que ambos productos, tanto el que queda de este lado como el que queda de este otro lado, el signo más, tienen algo en común, que es un x más 1. Este paréntesis de aquí es común para los dos. Entonces yo puedo aplicar ahí otro caso de factorización, que es el factor común. Yo puedo decir entonces que este término y este tienen en común x más 1. Entonces común x más 1. ¿Y eso va a ser factor de qué? Tomo todo este binomio y lo divido dentro de x más 1. Entonces, x menos 1 por x más 1 dividido x más 1, el x más 1 se me elimina con el x más 1 y me queda x menos 1. Más x menos 2 por x más 1 dividido x más 1, este x más 1 lo voy a eliminar con este x más 1 y me queda solamente x menos 2. Por lo tanto, x más 1 es factor común de x menos 1 más x menos 2. Por lo tanto, si yo opero esto de aquí, yo miro que tengo x menos 1 más x menos 2. Estos dos términos son semejantes y estos dos términos son semejantes. Entonces si yo tengo x más x, 2x, menos 1 menos 2 es igual a menos 3. Por lo tanto, yo voy a tener que mi respuesta es x más 1 por 2x menos 3. Miremos un último ejemplo. Supongamos que tenemos el polinomio x al cubo y menos 4xy más z cuadrado x cuadrado menos 4z cuadrado. Aquí lo primero que yo observo es que tengo un factor común por agrupación. Yo puedo agrupar entonces dos de estos términos y los otros dos para luego aplicar un factor común. Por ejemplo, entonces, yo aquí decidí agrupar este que es x al cubo y con z cuadrado x cuadrado. ¿Por qué? Porque tienen en común la x. Y voy a agrupar el menos 4xy con el menos 4z cuadrado. ¿Qué tienen en común estos? Bueno, tienen en común el 4. De esta manera decidí yo agruparlos. Ahora yo puedo aplicarle el factor común a estos dos y el factor común a estos dos. Hagámoslo entonces. ¿Qué tienen en común este término y este término? Bueno, tienen x siempre elevado al exponente menor, que en este caso es cuadrado. Este es x a la 3 y este es x a la 2. Tienen en común entonces un x a la 2. Ahora voy a tomar este y lo voy a dividir dentro de este. X a la 3y dividido x a la 2. 2 de estas x se van con 2 de estas, me queda solo una. Y la y, como no tengo y aquí, solo lo copio. Entonces x a la 3 por y dividido x a la 2 es igual a x por y. Más, dividimos esto dentro de mi factor común. Z cuadrado no tiene aquí, lo copio, z cuadrado. X cuadrado dividido x cuadrado, un número dividido el mismo me va a dar 1 y el 1 no lo escribo, por lo tanto, al dividir esto dentro del factor común me queda x cuadrado por xy más z cuadrado. Hacemos lo mismo con esta parte de aquí. ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen en común el menos 4. Lo primero que hago yo aquí es, le voy a poner signo menos aquí para cambiarle signo a todo esto que está dentro del paréntesis. Entonces el más lo convierto en menos y ya me quedan entonces 4xy más 4z cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tienen en común? Tienen en común un 4. 4xy dividido 4, el 4 se va con el 4 y el xy solo lo copio. Más, como este signo le cambio este signo, me queda ahora signo más. 4z cuadrado dividido 4, el 4 se va con el 4, me queda solamente z cuadrado. Entonces tengo x cuadrado por xy más z cuadrado menos 4 por xy más z cuadrado. Si yo observo lo que tengo dentro de los paréntesis es exactamente igual, entonces agrupo lo que quedó afuera de los paréntesis y lo multiplico por lo que está dentro de los paréntesis. De acuerdo me dice el caso por agrupación, entonces me queda x cuadrado menos 4 por xy más z cuadrado y esa va a ser entonces el resultado hasta ahorita. Si yo me doy cuenta entonces,
Aquí lo que tengo yo es una diferencia de cuadrados. Todavía lo puedo simplificar más. Y la diferencia de cuadrados me dice que me va a dar como resultado dos factores, donde el primer término de cada factor es la raíz cuadrada de este y el segundo es la raíz cuadrada del segundo factor. Entonces la raíz cuadrada de x cuadrado, x. La raíz cuadrada de 4, 2. Solo que en un factor lo voy a colocar con signo más y en el otro factor con signo menos. Y este de aquí simplemente lo copio porque no lo puedo factorizar más. Por lo tanto, yo voy a tener que ahora sí mi resultado es x más 2 por x menos 2 por xy más z cuadrado. Así es entonces como terminamos nuestro tema de factorización.